Muy buenos días. En esta oportunidad voy a compartir un mensaje que está en el capítulo de los Hechos, versículos 7, 54 en adelante, hasta el capítulo 8, versículo 1, y es a contarte una historia muy especial, la historia de Esteban. Un joven que murió prematuramente y ante la humanidad y ante las personas que quizás estaban alrededor en Jerusalén, quizás dijeron qué lamentable la historia y cómo terminó la vida de este pobre joven. Digamos de que en la historia refleja y relata de cómo Esteban es apedreado delante de los soldados y delante de Saulo, es sacado de la ciudad y es afuera de la ciudad muerto, y sus despojos fueron llevados ante los pies de Saulo. Aparentemente representaba una victoria, representaba, eh, digamos, un mensaje para los cristianos que si seguían hablando y predicando el Evangelio de Dios, eh, quizás iba a ser el mismo destino. Y ahí empezó la ruta de Saulo a perseguir a los cristianos y ir de ciudad en ciudad y perseguirlos y acabarlos, como dando un mensaje de vida, de muerte para todo aquel que siguiera a Jesús. ¿Qué quiero resaltar en esta mañana? El mensaje que Esteban nos dejó. Cuando él cayó rendido frente a la adversidad que se le presentaba en ese entonces y principalmente estaba enfrentando la muerte de sí mismo frente a los soldados, él se arrodilló y se arrodilló no precisamente a su problemática, a su situación frente a la muerte, no, él se arrodilló ante el Padre. Cualquiera que sea tu situación adversa que puedas estar enfrentando en este día, tu problemática, quiero decirte que te debes rendir, pero no al problema o a la circunstancia que puedas estar viviendo. Tienes que primeramente rendirte ante el Padre, quien es que te va a dar fortaleza, te va a dar redención, te va a dar cobertura y te va a dar solución al problema o a la adversidad que puedas estar presentando. En cuanto a la solución y al problema que puedas estar presentando, digamos que no va a ser una respuesta que nosotros esperamos. Muchas veces nosotros esperamos una respuesta humana, muchas veces nosotros esperamos una respuesta lógica dentro de nuestro concepto y de nuestro pensamiento. Pero la manera como piensa Dios, los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Y al parecer, así como la muerte de Esteban para toda la humanidad, para los soldados y para Saulo, era una victoria rotunda frente a su gobierno, a lo que ellos creían que era el plano correcto, que era dentro de su óptica y dentro de su visión, que estaban haciendo lo correcto para conservar el orden y dar un mensaje a la comunidad, no era lo correcto en el mundo espiritual. La respuesta de Dios fue ir y rescatar a Esteban, pero no de la manera en que tú y yo creíamos. Bueno, lo va a salvar de las manos de los soldados y él va a dar testimonio ante las naciones de que Dios lo salvó. No, Dios se lo llevó, fue en rescate de él, pero fue para llevárselo al reino y no continuar en esta tierra. La segunda misión que tuvo Esteban frente a ese acontecimiento histórico de haber perdido su vida delante de los soldados y que sus despojos llegaran a los pies de Saulo, era que después, unos años más adelante, Pablo iba a estar en medio de una carretera frente al Rey de Reyes y iba a estar contemplando la misma visión de Esteban, viendo el reino de Dios y viendo al Rey de Jesús ahí sentado a la diestra de Dios Padre, y aún enfrentarse a Jesús mismo, que para ellos físicamente ya no vivía y que era el quien estaba en medio del camino. Digamos que cuando Saulo cae de rodillas ante Jesús, la sangre de Esteban y de todos los discípulos que cayeron a manos de Saulo pudieron haber recaído en ese mismo instante y recordar esas palabras de Esteban cuando Esteban decía: veo la gloria de Dios, veo el reino de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Esas palabras retumbaron en su cabeza, a sus oídos, cuando estaba en el camino frente a Jesús, y ese temor tan fuerte y ese terror de caer en las manos de aquel hombre que defendía a sus discípulos y sentía una condenación profunda, y quizás él dijo: me siento en peligro de muerte frente a Jesús, viendo que era palpable, que era real y que todo lo que habían testificado los discípulos era tan real. Que sea ese testimonio que nos lleve a nosotros a enfrentar nuestras dificultades, nuestras adversidades y nuestras problemáticas y llevarlas al plano correcto. Primeramente, rendirnos ante el Padre. Segundo, esperar la respuesta de Dios. Salmo 91:15 nos dice
que nosotros llamamos y clamamos al Padre, Él oirá desde los cielos, Él vendrá en rescate de nosotros y no solamente Él vendrá en rescate, nos honrará, nos dará una respuesta a nuestra adversidad, pero no en la manera que nosotros muchas veces pensamos. A veces las respuestas de Dios no son aceptadas 100% porque nosotros lo vemos en el plano físico y muchas veces estamos viendo el plano muy corto. Recordemos que los soldados y Saulo veían un plano correcto, pero era muy corto. Creyeron que estaban haciendo lo correcto y que sus hechos eran siendo justificados ante la humanidad. Pero no era el plano correcto, no era el plano completo. Si hubiesen visto el plano completo, hubiesen visto el reino de Dios, hubiesen visto al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre y hubiesen visto que estaban siendo incorrectos, que sus hechos eran incorrectos y eran el camino equivocado. Entonces que nuestro propio pensamiento, nuestro mensaje oculto, nuestra propia óptica o nuestro plano es incompleto, no sea siendo justificado todo lo que está pasando. Que tengas en cuenta que no tenemos la vista completa o el punto de vista completo de todo lo que pueda estar pasando y que muchas veces las decisiones de Dios, aunque nosotros no las tengamos como correctas, son las correctas para nosotros. Y aunque no esperemos respuestas que Dios nos dé, esas son las correctas. Dios sabe lo que hace y Él tiene el plano completo y tiene su vida, nuestras vidas en sus manos. Él tiene nuestras vidas en sus manos y Él sabe el plan, el sueño que ha diseñado para cada uno de nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Entonces, en medio del desierto que puedas estar pasando, recuerda que más adelante nos espera un manjar que va a ser deleitado por nosotros delante de nuestros angustiadores, muy a pesar de todo lo que pueda estar pasando en este mundo físico. Recuerda que sobre el mundo físico hay un mundo espiritual y las respuestas no siempre van a ser físicas, muchas veces van a ser espirituales. Que tengas un excelente día y bendición de lo alto en esta mañana.